Hay historias que nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante, que detrás del casco, del uniforme y del trabajo, también hay seres humanos que sienten, que sufren y que luchan por volver a levantarse. Hoy conoceremos a Belkis Báez, ingeniera de minas, madre, viuda y sobreviviente de un accidente laboral. Una mujer que pese al dolor encontró la manera de reconstruirse, de transformar las cicatrices en fortaleza y de seguir dejando huella en la minería y en la vida. Y en este episodio sabremos cómo. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Propósito. Hoy tengo una mujer con las botas muy bien puestas, una ingeniera de minas con coraje, con fuerza, con resiliencia. Ha tenido cualquier cantidad de pérdidas que le han generado esa fortaleza, eh, esa diferencia de creer nosotros que como ingenieras de minas ya solamente el título nos hace fuertes. No, a nivel personal y profesional ha tenido pérdidas muy fuertes que hoy la han catapultado como una ingeniera de minas en toda la extensión de la palabra. Hoy tengo a Belkis Báez. Belkis, bienvenida. Gracias, Ives. Muchas gracias por la apertura, muchas gracias por esa oportunidad de expresar qué es la mujer en minería, ¿no? De verdad, con todo el cariño, mis más sinceras gracias. No, gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Eh, Belkis es ingeniera de minas, especialista en gerencia de proyectos y en seguridad y salud en el trabajo. Perdió a sus padres, perdió al amor de su vida, a su esposo, eh, en situaciones bastante complejas, pero sigue de pie, sigue criando a sus hijos, sigue sirviéndole a la minería y con una fuerza súper admirable. Así que siéntense, tomen su taza de café y disfruten con nosotros este episodio. Bueno, X, para empezar, eh, ¿cómo fue o cómo describe Belkis esa infancia, esa familia en la que Belkis creció? Mm, Pues las personas no resumen las familias, ¿no? Y uno no nace en la familia que usted desea, simplemente en oportunidad de Dios, usted llega en el propósito que Él tiene planeado para usted, ¿no? Eh, Mi padre fue una persona muy tosca, muy, se puede decir, muy machista. Mi madre, una mujer muy de casa, muy de hogar. De ella, la parte de la nobleza de mi papá me enseña lo que es como las cosas duras. Mi papá trabajó en el General Santander, más de 25 años administrando el Estadio General Santander. Era operario de oficios varios en el Estadio General Santander. Entonces, crecimos viviendo debajo del estadio, las graderías del Estadio General Santander. Entonces, desde muy pequeños, mi papá nos enseñó a que había que correr mangueras dentro del estadio, que había que arreglar maquinaria, podar junto con sus compañeros, el señor Pedro, el señor Severiano, su supervisor, el señor Tito, sus compañeros de trabajo de Coldeportes Nacional de esa época. Y fuimos creciendo somos 4 hermanos en el estadio.
fuimos creciendo como en esa aura de trabajo, ¿no? Fue un poco pesada, mi papá entre sus machismos, pues fue una niñez, se puede decir que cotidianamente diferente, porque claro, vivíamos en el General Santander, o sea, teníamos una infancia de ver todos los partidos de Cúcuta en la época del 86, del 90, cuando Cúcuta era el Cúcuta Deportivo. Entonces, pues teníamos como algo de diferencia con los demás. Crecimos entre el deporte, crecimos haciendo muchas cosas que, pues, que con el deporte nacional en esa época le hacía a los hijos de los funcionarios, ¿no? Entonces tuve como una infancia diferente, sin vecinos, porque era, pues, total la gente que se rodeaba al lado del estadio, pues, no hacía contactos con los hijos de los operarios, por decirlo así. Hay una diferencia de estratos muy dura. En esa época era muy marcada, la diferencia es muy marcada. Entonces, nosotros tuvimos como eso, los hijos del operario. Entonces, así ya pueden resumir el restante. Nos contó, bueno, me contó detrás de cámaras que perdió a sus padres muy joven, a los 23 años, y quedó al cuidado de sus hermanos. ¿Qué papel jugó esa experiencia en la mujer y en la profesional que es hoy Belkis? Uy, yo creo que de ahí parte, lo primero que pasa en una situación de esas es que usted realmente su vida se abre, o sea, su cotidianidad desaparece y la empieza a vivir el periodo de las frustraciones, ¿no? Se empieza a vivir un periodo de frustración porque usted, los padres de cierta manera forman parte de su niñez, de su formación, y usted siempre va a necesitar a alguien que te apoye, ¿no? Que los Los guíe. papás siempre están como en ese punto. Hay papás buenos y hay papás malos, ¿cierto? Pero yo creo que tenía buenos papás. Mi madre murió de cáncer de estómago y mi papá murió de un infarto fulminante un día, un 1 de enero amanecimos y mi papá y yo un 15 de diciembre del mismo año estábamos sin mamá y mi hermano menor tenía 12 años. Entonces no solo fue la muerte de él, o sea, ahí conocimos lo que era cómo la gente intenta, conocimos la manipulación de las personas, cómo se maneja el gobierno a través del Estado, las cosas. Tengo un caso muy particular en mi vivencia propia. A veces yo en burla a mis compañeros, yo les digo, las cosas que me pasan a mí, al Chavo del Ocho y a Homero Simpson, solo le pasan a Vilkis Baez. Entonces ellos se ríen, ellos toman del pelo y me dicen, ingeniero, sé con las cosas que sale. Entonces, yo me acuerdo que el bienestar familiar, como mi papá era pensionado, pues y mi mamá fallece, hay una pensión de por medio y hay 2 niños menores, entonces el bienestar dice, no, yo voy a tomar la pensión de ellos. Y yo, no, 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 un momento, un momento. Entonces me tocó empezar a buscar cómo no dejármelo, entonces entendí la parte legal de los custodios, custodio de hermanos, custodio de eso y empezar a aprender sobre la ley del país así. Me tocó leerme el derecho del niño y aprender un montón de la Constitución sola, sin nada, y porque huérfana, con 23 años, a duras penas trabajando en la universidad, 3 en el colegio, 3 en la universidad, entonces era algo que no teníamos como en esa forma de salir o comprender, y la gente hablaba muchas cosas y uno pues no entendía porque lamentablemente a uno no le enseñan que el mundo es de otra manera. Uno empieza a estrellarse y va y se refugia en el papá y empieza a estrellarse y va y se refugia. Cuando encuentra las realidades, su mundo y su pensamiento y la forma de usted desarrollarse cambia. Entonces es muy duro enfrentarse a eso y más si su interés económico es bajo, su parte social es baja, entonces ahí querer escalar siempre es eh, eh, como la meta que usted se propone en esos momentos, joven, ¿no? ¿Qué la trajo a este sector? ¿En qué momento decidió que la minería iba a ser su camino profesional? Pues realmente todo fue económico, fue un factor económico. Yo me había presentado, estando mi papá, me había presentado a la Universidad Nacional en Bogotá para estudiar geología. Y resulta que quedé, cuando eso se marcaba una línea roja entre los aspirantes, y quedé bajo la línea roja. Cuando por fin intenté y me dieron el cupo, no tenía cómo mantenerme en Bogotá. No había los medios, no había los recursos, por supuesto. No había la forma. Estaban mis hermanos muy pequeños, mi mamá, o sea, muchas cosas que no se dieron. Hoy en día entiendo que el propósito era otro. O sea, Dios puso la raya roja y dice, usted no va y no va. Entonces, lo más cercano a la geología era la minería. Y pues
había crecido con un papá tosco, con un papá que le gustaba labrar las tierras, un papá que lo llevaba a uno al campo, un papá que era jornalero. Entonces, eso como que me inclinó y era como lo más parecido que encontré. Y después, poco a poco, me fui enamorando como del medio, de las cosas, del campo más que todo. Bueno, Belki ha estado en diferentes áreas. Ha realizado muestreo, báscula, jefe de patios, ingeniera residente. ¿Cuál de esos roles la enseñó más sobre el valor del trabajo minero y la seguridad en campo? Pues realmente es todo, ¿no? O sea, es como todo en la vida, o sea, cada persona y cada cosa que usted hace, cada cosa que uno va trabajando a través del tiempo, cada función, así sea pequeña, usted tiene que aprender de eso que da. Y todo lo termina utilizando. Así como cuando se le acerca a usted una persona y usted cree que la quiere torturar y la quiere eh, desaparecer de su vida porque le está haciendo daño. Resulta que esa persona llegó a su vida a formarle la paciencia, a formarle, a demostrarle que usted no puede, que su pensamiento está erróneo. Entonces empieza esa controversia. Entonces usted con el tiempo empieza a mirar como su rol y dice, oye, y me está enseñando a ser paciente. A veces llega usted a un punto que dice, ay, ya no la soporto, pero me toca tenerle paciencia. O sea, ahí es cuando usted está aceptando como persona que ya esa persona le enseñó lo que necesitaba. Claro. Y así son todos los roles. O sea, cada etapa del proceso minero hoy en día para mí es fenomenal, porque a mí me preguntan de cualquier etapa de la minería y yo le contesto, ¿cómo le va a usted con, usted sabe cómo se maneja un patio? Sí, claro, estuve nada más y menos que 8 años en patios, manejando patios, no voy a saber. Ay, ¿cómo le fue eso? No, eso lo de los trabajadores, esto, de aquello, esto, porque en sí la minería lo más difícil de manejar en minería es el manejo de personal. Del resto son cosas que se van presentando en cotidianidad y que su raciocinio se puede decir que eficazmente usted tiene que saber solucionar como ingeniero y como persona pensante. La lógica y apoyarse también. Hay colegas que de pronto el ego pues no los deja como trascender, pero hay personas que no fueron a la universidad y tienen una inteligencia y una sabiduría para manejarse dentro del rol del carbón que uno se sorprende. Entonces uno aprende y mecaniza y lo unen y empieza usted a ser mucho mejor, empieza a ser más integral. Entonces yo creo que todo lo que usted aprende en la vida tiene una función a futuro. Claro. Entonces, yo creo que todas para mí fueron importantes. Todas hoy en día son un punto fundamental de lo que yo sé, de lo que yo guardo en mi cabezota. Y que la hace una ingeniera íntegra en toda la extensión de la palabra. Bueno, Belki, vamos a entrar como en un tema que es bastante, primero, delicado, sensible, y es hablar sobre el accidente que tuvo eh, en una mina. Esto fue en enero del 2020. Belki sufrió un accidente laboral en una mina de carbón en Durania, donde se desempeñaba como supervisora. Fue una caída aproximadamente de 1 metro la que cambió su vida y para siempre. Fueron fracturas bastante fuertes. ¿Qué recuerda de ese día del accidente? Bueno, mm, era la ingeniera en jefe, ¿no? Y yo siempre he tenido cuadrillas y buenos trabajadores conmigo, muy buenos trabajadores conmigo. Eh, por cosas de Dios, yo quedé totalmente consciente el día de mi accidente. Fue bastante severo el accidente. Pero verlos a ellos correr por mí y preocuparse tanto fue lo que a veces em, entendí por qué Dios me había dejado consciente, ¿no? Se bloquearon tanto porque era su líder, su ingeniera, la que siempre estaba pendiente cuando habían hechos o accidentes cortos o cosas que pasan dentro de la mina, siempre les resolvía, siempre vamos a hacer, hagamos esto, llevemos esto. Y ya esta vez no estaba yo como haciendo, liderando. Entonces, a pesar de tener brigadistas, gente preparada, gente todo, el choque fue como Tomar el liderazgo. entonces no podían ver su líder ahí, su líder y siempre después del accidente, porque pues no sabía qué tan grave era. De hecho, em,
yo movía los dedos y me hacía sentir bien, porque si hay algo que aprendí es que uno escucha cuando se fractura, ¿no? Y yo, como cuando usted escucha una galleta derrumbarse, así escuché por mi oído cómo me partía, ¿no? Y los dolores todavía no estaban tan intensos porque pues estaba caliente la situación. Y cuando se me durmieron los dedos de los pies, yo dije, algo pasó grave y ya no podía respirar. Entonces yo les decía a ellos, sepárenme a tal forma, llévenme a tal forma. Por favor, llamen a mi esposo, a mis hijos. Entonces lo que yo les decía a ellos era que me sacaran de la mina, que no quería morirme ahí, ¿no? Porque ya luego empezó como el dolor, como la intensificación de las cosas. Entonces yo ahí como que en un cuadro de segundos yo decía, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? O sea, sabía lo que hacía minería y a lo que yo me iba a enfrentar. Y obviamente es anormal que a un ingeniero le pasen, ¿no? Normalmente siempre es el trabajador, pero estaba haciendo mis labores de supervisión y pues estaba en la flexibilidad, literalmente me partí por la mitad. L1, L2, L3 fueron mis fracturas y lo que usted vio en la historia. Sí. Las costillas totalmente fracturadas, el tórax, el esternón, cuello, cadera, o sea, fue muy fuerte. Y yo me entero de una forma, ¿cómo fue? Yo ya lo tomo, ya ahora ya me río de eso, ¿no? Porque pues literal, el mismo día del accidente, pues cuando mi mamá estaba enferma y no soportaba los dolores, a mi mamá le aplicaban morfina. Cuando entra la enfermera y me aplica la dosis, yo le pregunto qué es, y ella me dice, no, es un calmante. Y yo miro por los frascos y decía morfina. Entonces yo dije, no. O sea, tuve que haber gritado mucho, que no me acordaba cuando me levanté. Y estando en ese choque, en esa condición, pensaba mucho en muchas cosas. Inclusive en ese mismo día tenía mi teléfono y llamé a uno de los operadores míos, preocupada todavía por lo que está sucediendo. Yo creo que don Ramiro, se llama Ramiro Rivera. Don Ramiro, yo creo que don Ramiro, yo le digo, A ver, está loca. No, él no sabía cuál era el alcance porque yo lo llamo, yo le digo, don Ramiro, mire, hay algo que tiene que recibir, esté pendiente de eso, es que creo que tuve un accidente y me golpeé, le dije, tuve un accidente y me golpeé, pero yo estoy preocupada por esto, bueno, mija, vaya, atiendo así, después me llama. Él no se imaginaba lo que me había sucedido. Don Ramiro no sabía que había sido tan fuerte. Y él después con el tiempo me dijo, no, usted definitivamente ingeniera de paz. Y volviendo al contexto, ahí mismo, en ese momento que termino la llamada con él, entra una muchacha que tuvo un accidente inmediatamente después, con una rodilla, y la niña gritaba y gritaba y gritaba, y me habían corrido el telón, y la niña literal gritaba y gritaba el dolor. Entonces el enfermero, pues, no sé, hablando con ellas, asumió que no había nadie ahí o algo así, el enfermero le dice, muchachita, deje de gritar tanto, ni siquiera la señora que entró, que esa partida en 3. Entonces yo como que en la cama miraba para todas partes y terrible. ¿Está hablando de mí? No, yo no dije eso, dije, terrible, partida en 3. Tuvo que ser terrible el golpe. Entonces, pero yo ni me imaginaba que era yo. Bueno, cuando él sin querer voltea y corre la cortina y me ve, entonces yo siempre leo mucho las caras de las personas, los actos, los movimientos de las personas. Entonces cuando él me mira y levanta los ojos, yo me doy cuenta que literalmente está hablando de mí. Y yo me entero. Luego ya empezó a entrar mi esposo, entró mi compañera de trabajo, la ingeniera ambiental de la empresa con la que casualmente siempre discutía. Y entra ella y ella me ve y ella se queda mirándome frente a frente, abre los ojos y me mira. Y luego sale el uno, ninguno me decía nada, todo está bien, me tocaban las manos, todo está bien, y yo ya no sentía las piernas. Entonces yo dije, aquí pasó algo mal. Y entonces yo sí cerré los ojos y le dije, bueno, Dios, no me dejen vergüenza. Solo le digo que no me dejen vergüenza. Y empecé. Luego vino la cirugía. Mi doctor se sentó un día, una noche, y me dijo, mire, su caso es este. Voy a intentarla parar por los medios para ver si su cirugía es progresiva o no. Ese hombre entró con una bandeja
esas jeringas que tienen, que salen a veces de Recocha, de Molestas, que son gigantes, que miden como unos 60 centímetros, que tienen, literal, sí existen, o sea, literal, sí existen. Cuando yo veo que él entra, es neurocirujano, el doctor Fandiño entra con esa bandeja llena de jeringas, completo, y me dice, te voy a hacer parar. Si te paras, te opero. Pregúntenle a su Dios si la opero bien o no, si no queda con tutores. Yo pensaba en mi trabajo, ¿sabes? En mi familia, en mis hijos, porque siempre en la mujer, que la mujer sea operativa, siempre hay un rechazo de parte de los hombres. Entonces yo a veces llegué a pensar que era porque yo había desafiado eso, sí, y estaba así. Entonces, no lo vi como un castigo, pero sí como una respuesta al desafío. Cuando no movía las piernas, no me movía, no movía el cuello, miraba mi gente, o sea, hay cosas que me habían pasado tantas cosas, yo digo, otra vez, o sea, me tocará bañarme, como le digo a mis amigos, me tocará bañarme en el Zulia con el camisa y jabón azul. Y, y bueno, pasó así, pero yo creo que Dios utilizó ese momento para enseñarme que había muchas personas que oraban por mí, que me apreciaban como el Baez. Y empezó ese rumerío, personas a visitarme, a darme fuerzas, a decirme, compañeros de la universidad, del equipo de natación en el que yo estuve toda mi vida, entrenadores, profesores de la universidad, vinieron amigos que estaban en el exterior, llamadas, Ramos, levántese, gorda. O sea, ellos me decían siempre, usted es la alegría para nosotros, ver que si usted se desgasta, nosotros nos vamos a desgastar, usted es la alegría nuestra. Entonces empecé, y yo le dije, bueno, doctor, me opero, espéreme, porque me pude parar, él me pudo mover. Dijo, no, te voy a operar. Y sí, aquí estoy con 6 placas, 8 tornillos, 2 varillas, toda alineada completa, fija, completa y movimientos que no hago bien, pero aquí estoy, camino y empezó una rehabilitación de 1 año y medio y le puse todas las cenas del mundo. Positiva me dio unos dineros adicionales que llaman de indemnización por accidente, prácticamente los gasté en rehabilitadores, los médicos deportólogos, atendí, me recuperé fue con medicina de deportes, con fisioterapeutas especialistas en deportes, en manejo muscular, porque esto es de rehabilitación, o sea que hay que buscar expertos, porque yo no me puedo quedar ahí y nunca me he quedado ahí en las cosas, entonces empecé y ahorita pues me encaminando, obviamente ya no tamboreo, pues ya los ingenieros entienden qué es la palabra tamborear, pues sí entro a algunos tambores, reviso algunas cosas y demás, sigo entrando a la mina, mi jefe, yo tuve un jefe, más que mi jefe ha sido como mi amigo, ¿sabe? Mi jefe no dejó ir ni un solo día. Llegaba 15 minutos, pero llegaba. Es ingeniera, levántese. ¿Cómo amaneció? Bien. Un día llegó y dijo, hola ingeniera, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Amaneció bien? ¿Está bien? ¿No tiene dolor? No, jefe, no. Ah, bueno, hasta luego, chao, se fue. Duró como 1 minuto y medio. Y esas cosas, o sea, el hecho de que fuera ya eso, si mi jefe viene aquí a levantarme el ánimo, a decirme que ve pan, o sea, es que va a pararme, tengo que pararme, ¿sí? Entonces, em, y luego fue la gente, mi familia, mi esposo, y yo ya empecé y así ha sido, pero sí marcó mi vida, o sea, sí la marcó porque pues ya no soy la misma, pero procuro serla. Eso es lo más importante. No soy la misma, pero procuro seguir siendo igualita. En medio de toda esa percepción, porque como todo cambia la percepción en temas de seguridad minera, y después de este accidente, ¿en qué cambió? No, ya usted, después me hice especialista. Estando en la rehabilitación, me hice especialista de seguridad y salud en el trabajo y empecé a ver más, o sea, empecé a ver mucho más claro muchas cosas, ¿no? Porque de hecho, pues la empresa no tuvo nada que ver con, o sea, no,
fue una situación impropia. Estábamos mirando un tema de seguridad precisamente y dentro de ese tema pues, se presentó el accidente. Pero usted se abre con otras perspectivas, o sea, cualquier cosa puede suceder. O sea, usted empieza a mirar que cualquier cosa, usted en cualquier momento se puede ir por cualquier situación, ya sea en la mina, en su casa, en cualquier condición, usted puede en cualquier momento, cosas que usted dice, no, qué va, esa estupidez te puede hacer perder la vida. Entonces usted aprende a no ver las estupideces como son. Entonces usted ya no las ve como estupideces. Usted empieza a mirar que ahí, por culpa de eso que es pequeño, usted puede fallecer. Entonces eso es como la perspectiva que cambió mi vida completo. Más empatía. Crecí con más empatía. Más... hay momentos en la vida que uno le hacen bajar la cabeza, ¿no? Creo que ese fue uno de los momentos más duros. Desde su mirada como ingeniera y como paciente, ¿qué le diría hoy a las empresas mineras sobre la importancia de cuidar a su personal, a su gente? La importancia de cuidar el personal es que no todas las personas están mentalmente, bueno, no todas las personas pueden tener un estado emocional equivalente a superar un accidente laboral. Yo creo que en esto el accidente le puede pasar a cualquiera. Yo creo que un accidente le puede pasar a cualquiera en cualquier caso, pero el trabajo psicosocial y emocional de verdad es lo primero que se debe empezar a trabajar después de una situación de estas. O sea, estamos hablando de accidentes graves, ¿no? No accidentes leves, pues, pero accidentes graves, yo creo que el tema del apoyo emocional es mucho más importante para la rehabilitación de un trabajador y de la misma familia. Entendamos que en este caso le tocó a la ingeniera, tiene un poco más de progreso, pero si nosotros miramos que son trabajadores que no tienen un coeficiente intelectual alto, que su condición eh, no es de un entendimiento fácil o que es más bien quebrantable o frágil, entonces es más difícil de llevar. Entonces sí es muy importante el tema psicológico y el apoyo emocional que se tenga a un trabajador que ha sufrido un accidente grave. Es eso. Bueno, pese a las pruebas, Berky siguió adelante, retomó su vida, su profesión, su rol como madre. Pero la vida, no contenta con eso, le trajo otro golpe, que fue la pérdida de su esposo en un atentado el 21 de diciembre del 2021. Y le pregunto a Belkis, ¿cómo ha logrado encontrar fuerzas después de tantos dolores para seguir criando a Isabela y a Juan Esteban? No, tiene una respuesta única, ¿no? Jesucristo, ¿no? Eh, Dios. Cuando aprendes a entender que Él gobierna tu vida y que Él tiene el control de todo, porque Él ve el futuro. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí. Y que Él tiene el control de las cosas así nosotros no queramos entenderlo y que a veces es difícil aceptarlo. Pero cuando usted empieza a vivir unos sucesos en su vida y empieza a darse cuenta que usted como humana no es capaz de soportar y que emocionalmente no es capaz de soportar, llámelo como quieran, los ateos lo llaman una fuerza excepcional que se libera y que se mentalmente puede y que bueno, los creyentes decimos es una fuerza interior que se llama el Espíritu Santo puesta por Dios en ti y que se renueva cada vez que usted tiene un suceso, un proceso en su vida. Así prefiero y así lo entiendo y así lo quiero sentir. Cuando ocurre eso, se exploté como ser humano. Claro. Porque soy de carne y hueso, sí, o sea, soy una persona normal, de carne y hueso, no soy extraterrestre. Entonces, mis papás, mi accidente y luego viene mi esposo, el amor de mi vida. Bueno, diciembre nos sorprende con la muerte de mi esposo. Mi esposo era el jefe del Departamento de Explosivos de la Policía Nacional, de NOR.
El Frente de la 33 de las FARC cometió un atentado terrorista y pues David y mi esposo murieron en ese atentado. Y pues me dejó fuera, emocionalmente me dejó fuera. Y tuve una etapa de mi vida que se llamó depresión. Depresión y estuve fuera del lugar. Totalmente descontrolada, anímica, emocionalmente, físicamente, descontrolada. Fue un año muy, muy fuerte porque se sumó, no le hice duelo a mi papá, no le hice duelo a mi mamá, no hice duelo en el accidente, sino enfocada en esto. Entonces vino la muerte de mi esposo, ya dije, no, dijo, mi doctor decía, no, la sumó todas las 4, ya párele y vamos a empezar. Entonces vi una desconexión mental, una desconexión mental. em, mi empresa, ¿no? Mi familia, mis hijos, ellos fueron como el empuje, ¿no? Cuando usted tiene un apoyo de esa magnitud, usted sale de cualquier cosa. Por eso hablaba la parte, una pregunta anterior, la parte de cuando las personas se están apoyando, no en esa etapa de que supéralo, vamos, anda, ve, tú puedes, no, porque la depresión no es una depresión, es una enfermedad en la que usted ve todo vacío, o sea, usted no encuentra, eso es algo negro como un hoyo y que usted no ve absolutamente a nadie a su alrededor, usted no ve a sus hijos, usted no ve a su gente, usted no ve a nadie. O sea, es algo nefasto. Y cuando usted empieza a tener como ya ese apoyo completo, ya va a llorar. Bueno, yo no. Ahí le doy una hora para que yo, ahora sí, entrégueme esto. Mis hijos, mami, ¿estás triste? Bueno, mami, te tengo una noticia. Luego vino como esa etapa de entre eso y luego después pasó la mamá y ahora vienen los niños. Entonces, en ese tema de que muchas personas cometen los errores, le comentaba de que no llore delante de sus hijos, no haga esto delante de eso, no, ellos tienen que saber el dolor que siente uno, las condiciones que a uno le pasa. Y fueron creciendo, eso los hace más fuerte. De hecho, mis chiquitos son muy fuertes. Ellos cuando me ven triste, mis chiquitos cuando me ven así, ellos, ay, mami, no te preocupes, tú eres muy inteligente. Una vez me presenté a una empresa, ¿no? Ya después del tiempo le conté a mi jefe y me presenté a una empresa. Y iba viento en popa. Cuando vinieron los exámenes ocupacionales, vieron la PCL, la pérdida de capacidad laboral, porque quedó un poquito alta. Obviamente quedó alta. Digo, no, usted es imposible contratarla. Eso fue como en una estocada. Como la cereza del pastel. Terrible, porque es que tú tienes mucha experiencia, conoces de muchas cosas, te puedes desenvolver en muchas situaciones, y entonces una empresa que te diga, no, porque tú prácticamente eres una discapacitada, fue lo que le entendí el resumen. Entonces uno, completo. Entonces, sin embargo, como me dijo mi jefe un día, ¿no? Y yo siempre lo nombro porque es que yo no es que esté enamorada de mi jefe, ¿no? Obviamente, sino que ha sido como la fortaleza de hermandad de otro punto de vista familiar, porque la familia siempre está contigo, siempre te apoya, pero es muy bueno entender que esa empresa que te apoya a ti, que ha estado contigo yo llevo más de 15 años con la empresa, entonces ese apoyo emocional en un accidente grave, eso no tiene con qué pagarlo uno. Entonces, ¿uno con qué lo paga? Con lealtad. ¿Sí? Entonces, la lealtad es algo que no se le da a todo el mundo, ni la gracia se le da a todas las personas. Entonces, la lealtad y las gracias no se pertenecen a todas las personas. Y cuando hay lealtad y hay gracias, hay respeto. Y el respeto es lo que usted agradece a Dios, primeramente que todo. Entonces, uno mira eso, los esfuerzos de todo el grupo de compañeros que tuve, porque tuve un buen grupo de compañeros.
muy los ingenieros, las ingenieras, las niñas de tesorería, el compartir con ellas, me acompañaban a las terapias, el terapeuta iba a la oficina y ellas me veían gritar de dolor cuando hacía las terapias y ellas con la sonrisa y de todo, y yo sabía que ellas completo, pero ahí estaban. Entonces, ánimo, ingeniera, ánimo, ánimo. Y entonces sabía que era la alegría. Entonces, cuando me veían cantar o me veían decir cualquier bobada, cualquier chiste, pues se reía. Entonces, eso es algo que uno guarda en el corazón y en el pensamiento. Uno lo guarda en el pensamiento. Entonces, eso lo va. Y cuando viene la muerte de mi esposo, cuando ya, y perdone que me corrí el tema, pero es que cada vez que lo intento tocar, me parte el alma. Cuando viene la muerte de mi esposo, obviamente ya ahí no tuve más nada que hacer, yo me desenfoqué. La empresa me apoya, me recupero, me hago, pero ya ahí no pude decir que mi vida ha sido igual. No pude, o sea, realmente no es lo mismo. Eh, sí perdí un poco mi alegría, aprendí a ver el mundo de otra manera. Sigo en la minería, trabajando en la minería desde otro punto de vista, pero sí cambió. Sí hizo cambios extravagantes en mí, el suceso. Claro, total. Es que cuando ya uno tiene a la persona de su vida es su carne prácticamente. Entonces sí se pierde, ¿no? Y pues le quedan los hijos a uno, ¿no? Entonces uno siempre enfoca, se vuelve a ellos, ¿no? No sé si es por el área de la protección o demás, se enfoca en ellos y quiere que ellos, uno quisiera que las cosas no le sucedieran que no le sucedieran a sus hijos, o sea, uno quisiera que no fuera uno, pero pues me tocó, realmente me tocó. No puedo hacer nada, ni seré la última, ni soy la primera. Y uno empieza a ver, pues sí, he tenido bastantes procesos en mi vida y muchas tragedias igual, pero hay personas que a veces la viven más difícil que uno, ¿sabe? Hay personas que la ven mucho más difícil. Y entonces yo le agradezco a Dios por estar bien. A pesar de las circunstancias, estoy bien. Y eso no tiene precio ni tiene pacto. Entonces, Yo, aún me levanto. yo tengo un ejercicio que, gracias a Dios y como propósito de vida que Él me puso en mi camino, y si usted se va a quejar, mi esposo es una persona en condición de discapacidad desde los 16 años. Tuvo un accidente eh, en moto y verlo a él me da la motivación, porque yo digo, o sea, él hace 16 años está así, alegre, tranquilo. Mejor dicho, ese hombre es un ángel completo. Entonces, siempre es con el pensamiento de que lo que a mí me pasa, cualquier cosa que me puede pasar, es muy mini. Porque siempre va a haber alguien que esté en peores condiciones y el hecho de yo solamente saber que me levanto y lo tengo ahí al lado mío todavía y que está conmigo y que voy a disfrutar de su presencia, para mí ya eso es ganancia. De hecho, hay una cosa que yo hago y mis hijos ahora se ríen y lo hacen también, ¿no? Cuando uno se está levantando, uno se levanta y uno abre los ojos así yo ahora abro un ojo primero, abro un ojo primero y estoy viva. Estoy viva y yo, Señor, gracias porque me diste 24 horas otra vez, o sea, y tengo 24 horas, entonces, yo, bueno, Señor, sorpréndeme. Y cuando tengo un mal día, digo, ay, no, Señor, el día de hoy no me gustó. Entonces, ya yo me levanto así, yo abro y así, y mis hijos también hacen lo mismo, y yo dice, Señor, gracias por y nos levantamos en el transcurso de la mañana con lo mismo. Pedíamos que por qué no dejó el uniforme, que la maleta, dónde está, que dónde está el cuaderno, pero antes de eso ya hemos hecho el ritual, o sea, ya hemos hecho la condición de levantar el ojo y decirle, Señor, y gracias, tenemos 24 horas. Y entonces le estoy enseñando a mis hijos que sin importar el día, o sea, usted debe provisionar su futuro, pero no tan adelantada, Sí. porque usted no sabe qué va a pasar. Entonces, es vivir el día, no como cualquiera, como si me fuese a morir, porque uno no puede vivir el día como si usted se fuese a morir. Usted tiene que proyectar el día tal vez para un mañana y pedirle a Dios si usted se va a levantar. Entonces esa provisión la aprendes
a vivir o aprendes a mirar las cosas tan de diferente manera cuando tú has perdido las cosas así, en un abrir y cerrar de ojos. Porque así como pierdes en abrir y cerrar de ojos una persona que usted ama, que usted quiere, o pierdes el negocio, pierdes el dinero completo, usted aprende que todo lo que es de la tierra se puede volver a conseguir. Un ser amado jamás. No vuelve. Y la única persona que lo va a recordar es su mente. A medida que usted va envejeciendo, usted ya se va olvidando de esa persona. Su generación ya no la va a recordar. Mis nietos no van a conocer a su abuelo. ¿Sí? Entonces, usted ya lo que le queda es vivir su vida en pro de su futuro, si llega, pero no tan lejos. Entonces, eso es lo que uno hace. Si tuviera que definir en una palabra lo que le ha enseñado la vida, ¿cuál sería? ¿Por qué? Obviamente. Una palabra de lo que me ha enseñado la vida. No, yo esa pregunta, yo creo que la paciencia. La paciencia encierra muchas otras, ¿no? Pero yo creo que yo nunca tenía paciencia. No sabía ni disculparme, Ivette. No sabía pedir disculpas. Ni aceptaba tampoco que me equivocaba. He aprendido en esas últimas etapas de mi vida que las personas merecen respeto y hablarles con respeto es mucho más, deja mucho más de uno que cualquier otra cosa. Bajar la cabeza y no contestar, o sea, no se imagina lo terrible que es para mí cuando alguien me está diciendo cosas horribles y yo bajo la cabeza y me bajo porque dice la palabra de Dios que la ira y contestar con las personas airadas, usted no debe hablar, o sea, la palabra es, usted no debe estar de acuerdo con la ira, usted se debe mantener en su puesto. Entonces, cuando usted, y usted quiere refutar, usted quiere, yo tengo la razón, y usted en ese momento de ira a esa persona, usted no puede discutir. Usted, entonces tener que bajar la cabeza, yo antes era esa persona que contestaba fuera lo que fuese, ya no, ya ahora yo bajo la cabeza y yo digo, y eso lo aprendí en estos momentos de todo lo que me ha pasado, bajar la cabeza, pedir disculpas, discúlpeme, usted tiene toda la razón, qué pena, no lo había visto de esa manera. Entonces, eso lo aprendí. Entonces, yo creo que sería la paciencia, la paciencia. Bueno, ya vamos terminando esta charla. Hoy sigue activa, nadando, criando a sus hijos. ¿Qué la inspira? Yo diría, bueno, obviamente pues los hijos, pero ¿qué la inspira a mantenerse en movimiento todos los días? Yo, el mío envejecer, ¿cómo es que llama la palabra que utilizamos acá, Lourdes? Chuchumeca. Eso, o sea, sí, mis hijos son el motor, mi trabajo, mis amigos, la empresa, o sea, el mundo en el que me vi, en vivo, mi iglesia, porque soy cristiana, mi iglesia, el mundo en el que estoy, pero yo creo que yo, o sea, y no es el miedo, es que no quiero envejecer chuchumeca, o sea, que me tengan que llevar, que tenga así, tal vez la vejez me lo va a dar, ¿no? Entonces, no sé cómo me toque, pero yo me mantengo activa, hago deporte, hago primero para evitar los dolores y el consumo de medicamentos excesivos que le dan a uno acá. No sé, no se alcanzan a imaginar cómo me levanto. Mis hijos me mueven para levantarme, porque me duele levantarme, o sea, me duele. Y hay dolores musculares que son terribles de soportar, pero yo no tomo medicamentos, entonces yo me levanto a las 4, hago desayuno, monto los niños, hago las cosas, voy al gimnasio, 40 minutos del precalentamiento, ya con desayuno listo, y luego de ahí dejo a mis niños en el colegio y me voy a la pileta. Y nada. Y de ahí en adelante ese es el medicamento de todo el día. No vuelvo ni una pastilla tomo, nada. Y y ojalá el doctor no me esté escuchando o no vea el podcast. Porque si no, porque si no, ¿cómo así? Esa paciente no me toma los medicamentos. Entonces, los evito porque son medicamentos que te destruyen el riñón, aparte que te destruye el doctor, te mantienen sonso, bobo, o sea, incoherentes, hay cosas que ustedes, como con somnolencia, todo el tiempo enfermo,
y soy de las personas que así como usted me ve hablando, no me quedo quieta. Entonces no soy capaz de mantenerme en eso. Entonces yo creo que es eso, el miedo a llegar chuchumeca es la palabra, el miedo a llegar chuchumeca, esa es la palabra que yo pues como que le coloco sinónimo. Tal vez lo haga o tal vez tengo unos hijos maravillosos porque no sé cuál es el futuro. Estoy formando hijos con un corazón agradecido al Señor, formado en Dios para poder tener una vejez justa, pero no sabemos. Sí, claro. Bueno, después de todo lo que ha vivido, ¿cómo se redefine el propósito de Belkis a manera personal y profesional? Bueno, yo creía que yo iba a ser ingeniera de minas, pero realmente mi propósito cambió. Ahora es otro. No, yo creo que el propósito de ser persona eh, que se sepa desenvolver en cualquier ámbito es el que vale realmente. Como profesional, yo le sigo pidiendo al Señor que me ayude a resolverme profesionalmente en lo que me repare, en lo que aprenda. Si yo quiero hoy aprender Big Data o la IA o hacer auditoría de IA, Big Data de minería, pues que me enseñen y volverme excelente en lo que está. El propósito sigue siendo el mismo. O sea, tratar de ser lo mejor en lo que aprendo. Y una vida profesional. Y como mujer, yo creo que necesito desarrollarme ya en mi periodo de vejez, de adultez. Estoy saliendo de mi etapa de adultez y yo creo que ya inicia el periodo de la vejez. No quiere decir que me vea chuchumeca vieja o algo así, ¿no? O sea, aclaro la situación. Pero ya uno no ve las cosas cuando tenía 20 años, ya es diferente. Entonces usted de pronto empieza como el entrenamiento a tener una mejor, lo que yo le digo, a tener una mejor perspectiva, a tener más alegría, a vivir mejor las cosas. Y como le digo, lo del ojo, levantarse uno y abrir uno y decir, gracias Señor, 24 horas más de vida, pues es algo que usted se detiene. Profesional, gracias a Dios hay muchas personas que me llaman, o sea, realmente me llaman a preguntarme, mire, si me dicen gordito, me dicen Ige, o me dicen, me está pasando esto en tal cosa, usted me puede ayudar. Cuando alguien te llama a preguntarte cosas de esos y uno tiene una respuesta para esa persona, o sea, yo digo, wow, de verdad soy importante, Soy una dura. soy importante para alguien, o sea, y uno, uy, soy importante para alguien. Sí, o sea, esa persona me llama a preguntarme, o a veces yo, cuando no sé algo, llamo a los que sí saben y ellos tienen una respuesta para mí. Entonces eso a usted lo hace grande y lo hace y lo motiva. Entonces yo realmente en el ámbito de la minería es una familia pequeña, escondida en el medio de las montañas y de la naturaleza, con un montón de márgenes y familias que dependen de la minería grandemente, pero que lo hacen sentir a uno grande. Y como persona, pues ahí como dicen, como yo a veces le digo al Señor, bueno, Señor, procuro que el próximo proceso me envíe más apoyo y más ayuda, porque si tengo que resistir algo muy fuerte, entonces quiero que sea usted fortaleciéndome a mí. Y eso es lo único que vi, con el ojo, levantando un ojo. Bueno, Belkis, nos quedan 3 preguntas ya para terminar. Hay un mensaje que Belkis quisiera dejarle a las mujeres en minería, trabajadoras, madres, viudas, que hoy están pasando por momentos difíciles. A ver, los momentos difíciles hacen parte de la vida cotidiana de todas las personas de este planeta, estén donde estén. La actitud con que tome o enfrente cada situación es lo que lo hace uno diferente ante los demás. Obviamente yo no les voy a decir que es fácil, ¿no? Porque pues realmente no es nada fácil. Ya les comentaba yo a través de lo que ha pasado, estuve desconectada del mundo, tuve procesos muy fuertes, pero aquí estoy, míreme, me reparé de un accidente brutal, soy viuda, tengo 2 niños, pero el hecho de que levante el ojo como ustedes escuchan y pueda vivir otras 24 horas, eh, tengo una oportunidad más. O sea, tengo una oportunidad más. Abran bien el ojo, pues. A veces las respuestas están en las personas, en los procesos y en los lugares donde ustedes menos piensen de todo lo que le pasa a uno en los procesos que uno enfrenta. Pero todas las personas o están por encima o están por debajo o están en el mismo lugar en el que usted está.
¿cierto? Pero todas deben salir, todas tienen que seguir viviendo porque de hecho eso es lo que lo hace usted diferente. Seguir viviendo porque su mundo, usted no está muerto. Y el hecho de que usted no esté muerto no quiere decir que usted vivo no va a poder superar las cosas que tenga. Mire a su alrededor. La respuesta a veces está en las personas. Que sí es fuerte, sí. Que sí se puede volver loco, sí, sí se puede volver loco. Pero vuelve otra vez 3 pastillas y vuelve a la cordura. Y otra vez sigue el proceso. Entonces eso es la aptitud. Total. Si pudiera hablarle a esa Belkis que empezó las pasantías, ¿qué consejo le daría después de todo lo que ha vivido? Belkis, ve a la iglesia y conoce a Jesús. Por favor, conoce a Jesús porque lo vas a necesitar de aquí en adelante. Porque el hecho de conocer a Jesús no significa que usted no vaya a vivir los procesos. O el hecho de que usted sea una persona realmente seguidora del amor que puede presentarse, no quiere decir que usted vaya a dejar de vivir los procesos. Pero es que con él los procesos son diferentes. Entonces, lo conocí, pues no tarde, ¿no? Pero lo conocí ya grandecita. Tal vez si lo hubiese conocido de joven, había tenido aptitudes diferentes para todo y había podido resolver cosas muy diferentes a las decisiones que tomé. Que de hecho todas las decisiones que uno toma tienen consecuencias, ¿no? Entonces aprender a resolver las consecuencias de esas malas decisiones es lo que a uno le hace el mundo y es lo que a uno lo hace crecer como persona. Claro. Entonces realmente las decisiones bien o malas forman parte del desarrollo de su personalidad, de su vida y de su mundo y de lo que usted quiera hacer. Pero vuelvo y les digo, el hecho de que usted se levante y abra un ojo y vuelva tenga otra oportunidad de 24 horas, porque usted solo hasta el otro día que se vuelve a levantar es dice, pues si se la da, o sea, si su cerebro le da. Entonces realmente es eso, es lo único que me queda. ¿Se ha tomado una taza de café compartiendo todo este proceso en algún momento? Una sola vez con mi psiquiatra. Con mi psiquiatra la necesitaba, ¿no? Y con Jesús, no lo hice con café, pero sí con 2 botellas de agua, ¿no? Encerrada en un cuarto, unas 6 horas, ¿no? Sola. Y pues realmente tomarse una taza de café y comentar estas cosas así ya puedo hablar, ¿no? O sea, ya estoy... terapia. Sí, ya hay muchas cosas que uno supera a través del tiempo y uno las supera y puede hablar más fácil y no dejan de dolerle a uno, pero ya usted tiene su chiste, ya usted igual tiene su boom, su salida, su espontaneidad para poder hablar. Antes no las podía ni mencionar, o sea, no me quebrantaba mucho y demás. Entonces eso significa que a medida que va pasando el tiempo, aunque el dolor sigue persistiendo tal como si hubiese sido ayer, su mundo y su personalidad hace, o la forma con que usted, su aptitud hace, que las cosas vayan mejorando, pero a la voz de los demás, con los demás y por los demás. Eso es lo que lo hace una diferente. Belkis, gracias por haber aceptado mi invitación, por haber abierto su corazón, su mente, todo este recorrido que no ha sido para nada fácil, pero que hoy la engrandece muchísimo como ingeniera de minas, como persona, como mujer, como mamá, como esposa. Y pues gracias por darme el honor de conocer esa historia. No todas las ingenieras de minas tienen una historia tan valiosa y con tanto contenido, porque eso ha sido la salsita, el condimento y todo en este camino. Y pues nada, gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí compartiendo conmigo una taza de café. No, Ivette, a ti, de verdad, muchas gracias por ser esa persona diferente a mi psiquiatra, por compartir ese café. Yo soy Belkis Báez, espontánea, así como soy. Ingeniera de minas. Soy mamá. Fui esposa. Soy hermana. Soy tía. Y soy amiga. De verdad, muchas gracias a ti por abrirme este espacio. Es un honor para mí, de verdad. Fue un honor y muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. A todos, muchas gracias por haber visto este episodio, una historia
muy, primero motivadora y también muy conmovedora. Espero que les haya gustado, que estén disfrutando su taza de café y nos vemos en el próximo episodio. Soy Ivette Sánchez y esto es Un Café con Propósito, el podcast. Soy Ivette Sánchez y esto es Un Café con Propósito, el podcast.